y también coordina la Comisión de Energía del Partido Revolucionario Moderno. Y José Luis E. Moreno, San Juan, es también un académico, investigador, que ha estado asesorando a la Universidad Autónoma de Santo Domingo en materia de política energética. Bienvenidos. Y bueno, está clarísimo por qué lo hemos invitado a que nos acompañen el día de hoy. Queremos entender qué es lo que está pasando a propósito de este nuevo capítulo del caso Odebrecht. Del caso Odebrecht y del caso Punta Y Catalina. del caso Punta Catalina, específicamente. Ayer comentábamos, Antonio, que había que darle la razón a usted, Ay, porque estuvo siempre diciendo que los costos no son esos, que son otros, y ahora parece que sí, el no, gobierno está admitiendo esto. muchas gracias, Juan, por la invitación a este programa. Y creo que sí, que ciertamente hay un problema con relación al tema de los costos, que yo todavía, cuando escucho a Rubén Bichara, el administrador de la sede, sobre todo en la rueda de prensa la semana pasada, él dijo que la CDE, el gobierno había invertido 1.600 millones de dólares en Punta Catalina. En realidad, él debe aclarar si esos 1.600 millones de dólares es que se le ha pasado a Odebrecht, como lo dice el contrato, para fines de la construcción, o si eso es la suma de lo que le ha dado Odebrecht más los gastos que ha hecho la corporación por su lado. Porque en esto yo siempre he dicho, he insistido, está el contrato, que son 1.945 millones de dólares, que se supone que a esta fecha, cuando se esperaba que a principios de este mes la primera planta iba a ser entregada por Odebrecht. ¿Del mes de qué? ¿De agosto? De agosto. Y que el 7 de octubre se entregaría la segunda planta y por consiguiente se terminaría el proyecto. Entonces no es sorprendente que a esta fecha, si el gobierno cumple con lo que establecido en el contrato, haya entregado 1.600 millones de dólares a Odebrecht. Ahora, esa no es toda la inversión en Punta Catalina. El gobierno tiene que decirle al pueblo la verdad. La verdad es que la inversión total en Punta Catalina sigue siendo la suma de lo que le ha entregado por el contrato más lo que la Odebrecht ha gastado, más lo que la CDE ha gastado en terreno, lo que ha gastado en costos Bueno, en los financieros. terrenos no ha gastado. En costos financieros, por ejemplo, solamente con la gestión de los 500 millones de dólares, 550 millones de dólares en el pool de Banco Europeo, por comisión financiera a la firma aseguradora SACE, pagó 83 punto y algo millones de dólares. Eso solamente por eso. Entonces, hay otros costos en lo que la Odebrecht, en lo que la CDE ha incurrido, que se suman posiblemente a esos 1.600 millones que ha dicho Bichara. Es importante, si el gobierno quiere tener de la sociedad, digamos, un respaldo y una comprensión de este problema, es importante que le diga la verdad. ¿Cuánto es finalmente que el gobierno ha invertido en Punta Catalina? Tanto en términos del contrato como otros costos. Y por último, en esta fase, quiero decirle que ese reclamo de los 708 millones de dólares es una suma que si es adicional, como ha dicho Bichara, a los 1.945 millones de dólares del contrato, significaría costo extra de más de 35% del contrato adicional. Y debo decir lo siguiente, eso sería otro récord casi mundial. Es decir, no quiere decir que no hemos tenido casos en el mundo en donde hay costos extras de construcción por más de 30%. No, pero en el caso de Odebrecht no hay ningún récord, porque aquí hubo obras que se elevaron en 200 millones. Pero yo me refiero... De Odebrecht. Sí, pero yo me refiero a construcción de plantas eléctricas. En plantas. En plantas termoeléctricas, la media internacional de costo extra cuando ocurre, lo que puede no ocurrir, es alrededor de un 12%. Y aquí estamos hablando de 35%. Que eso sería un récord, porque incluso un récord porque ocurriría unos costos extras en una circunstancia donde no ha habido nada normal. ¿Y qué dice el profesor José Luis Moreno? Bien, o sea, el enfoque que le he dado siempre al tema de Punta Catalina es hacer un análisis de costos por partida, a cada uno de los renglones de la planta,
y hacer un estimado de cuánto puede ser el valor de la inversión para lo que se tiene instalado ahí con el tema de la mitigación de impactos ambientales de las emisiones, ¿verdad? Recordemos que en una intervención pasada lo que le comentaba es que hay un precio base de una planta a carbón que tiene solamente control de emisiones de partículas sólidas a unos niveles de 120 miligramos por metro cúbico normal, y eso es lo que se considera como el estándar, y uno le va agregando elementos como la desulfuradora, hay reducción catalítica del NOx, que es las emisiones de nitrógeno y óxido de nitrógeno que se forman en la reacción del combustión, y bajar los niveles de partículas de ese nivel, y eso tiene unos costos adicionales. Del precio base eso puede llegar hasta un 58% por encima de eso, y por lo tanto esa planta no debía estar más de unos 1.740 millones de dólares como mucho, incluyendo las facilidades del puerto. Y por encima de ahí no se justifica. O sea, de hecho, cuando la comisión de evaluación de la licitación hizo su informe, nosotros preparamos un documento que lo hicimos de conocimiento al público, que incluso lo tengo aquí, se lo voy a dejar para que más o menos se entienda la parte esa de cómo influye lo que son los controles de emisiones. Hay otros temas que son la parte de lo que son costos financieros y demás, que muchas veces eso todo lo que está después en lo que son los gastos operativos de la empresa. O sea, que uno lo que hace siempre es un análisis de lo que es lo que se está pagando por los equipos y los terrenos y todo lo demás, y después lo que es el financiamiento se incluye en lo que es el costo de operación de la planta. Bueno, pero ya hacía meses que se venía hablando de un incremento que se estaba esperando el momento para, incluso antes de que se creara la comisión ya se hablaba de que la Odebrecht iba a reclamar entre 300, pero se hablaba de 300 a 500 millones de dólares. ¿Tiene fundamento la Odebrecht para reclamar? ¿El contrato le permite reclamar incremento de costos? Esa es la pregunta fundamental. El contrato establece claramente en uno de sus artículos sobre el derecho que tiene el contratista a hacer reclamaciones. Sí lo establece. Lo establece claramente. Y establece que esas reclamaciones, entre las razones por las cuales puede suceder, es porque durante el proceso de construcción de la obra aparezcan imprevistos, o sea, variaciones muy significativas y cuantiosas, y que no es por culpa del contratista. En este caso, el contrato establece claramente que lo que tiene que hacer es notificarle a la unidad ejecutora de la CDE sobre esas variaciones obligatorias que incluyen costos sustanciales y que no es culpa del contratista, y entonces la CDE evalúa. Como por ejemplo que se está alegando que el puerto se ha construido mucho más alto. De eso le voy a hablar. Entonces, en ese caso, la unidad ejecutora de la CDE debe evaluar la solicitud, toda la documentación, y en un plazo de, qué sé yo, 10 días, 20 o 10 días, no sé, darle respuesta. De lo contrario, si no le da respuesta, entonces se entiende como aceptada la reclamación. Ahora bien, de ese punto, lo único que yo he escuchado de las informaciones que ha dado la CDE y la prensa es con relación al puerto, como tú señalas. Y eso, ellos señalan de la modificación del puerto. Del diseño. Del diseño, en función de algunas dificultades con la batimetría, con el oleaje, etc. Resulta que en la oferta técnica que hizo Odebrecht, y yo tengo aquí copia de parte de ella, en esa oferta técnica hay un punto donde Odebrecht establece que entregó a la CDE informe de sus estudios sobre batimetría y sobre oleaje. Entonces, si ella dice que entregó esos estudios y eso aparece en la página 35 de uno de los documentos de la oferta técnica, donde habla de haber entregado
De acuerdo al levantamiento topográfico entregado junto al dossier inmobiliario con fecha de agosto 28 de 2013, se entregó el estudio de topografía y batimetría. Y más adelante, sobre el oleaje, dice, de acuerdo a las condiciones descritas en el informe oceanográfico de septiembre 12 de 2013. Es decir, se supone que ellos hicieron esos estudios para la construcción del puerto carbonífero. Sin embargo, finalmente ahora reclama como que esas son causas de esa solicitud. Cuando hay ese tipo de reclamaciones, el contratista difícilmente tiene razón, porque se supone que si hubo una falla en los estudios básicos para hacer una construcción, esas son fallas técnicas que le corresponden a ellos. Al contratista. Ahora, hay reclamaciones, según las informaciones, de cientos de millones, más de 300 millones de dólares que tienen que ver con mano de obra y otros costos. Lo que sucede en el fondo, vamos a hablar claro, lo que sucede en el fondo es que el proyecto ha tenido que prolongarse. Cuando usted tiene un proyecto de esa envergadura y lo prolonga por 1 año, 2 años más, con cerca de 5.000 personas trabajando. Bichara dijo en la rueda de prensa la semana pasada que eran 7.000. 7.000. Yo tengo informaciones que menos, pero él sabe más que yo de esa información. 7.000 obreros, empleados y técnicos calificados trabajando con todo el salario, el seguro, alimentación, transporte, etcétera, más gasto de energía, material consumible, significa cientos de millones de dólares de gastos extras en un proyecto de ese tipo. ¿Qué es lo que hay que determinar? ¿Quién es el causante de ese retraso? Posiblemente, y no lo dice ni Bichara, ni la sede, ni Odebrecht, el causante fundamental de ese retraso fue el retraso, valga la redundancia, en el flujo de fondo al proyecto por el fracaso del financiamiento del Bandes de los 650 millones de dólares de Brasil. El problema es de quién era la responsabilidad del financiamiento. Exactamente. La responsabilidad, y ese es un punto que me permite 1 minuto más, la responsabilidad según las bases de la licitación. En la base era una cosa y en el contrato aparece otra. El punto 14 de la página 30 de la base de oferta y cierre de la licitación establece claramente que se excluye de participar en la licitación aquella firma que no adjunte una oferta financiera de hasta un 80%. Más todavía, en el informe que hizo la Comisión Presidencial para investigar el proceso de Punta Catalina, en la página 65 incluyen una tabla que es un resumen de los requisitos. Y aquí pone, económica, y pone requerimiento indispensable, económica, oferta económica sí, oferta de financiamiento igual o mayor a 80%, sí. Ese es el informe presidencial de la Comisión Presidencial. Esa es la hojita famosa. Bueno, esa es una de las famosas. Una de lo de Sí, lo porque del PowerPoint. esa es la página 75 del informe de la Comisión Presidencial. Del informe de la comisión. Dice que es un requerimiento indispensable. Sin embargo, el mismo informe... Yo no me acuerdo de esta parte. Sin embargo, el mismo informe sobre el mismo tema, en la página 76 dice, después de hacer un análisis, dice, queda claro que la responsabilidad de buscar el financiamiento era el Estado Dominicano. Entonces, uno no sabe a cuál página le cree del informe, porque en la 75 dice que es la responsabilidad del Estado Dominicano y en la 65 dice que era un requerimiento indispensable para calificar. Así es. El mismo informe, mire cómo dice aquí. Entonces, en realidad, como tú dijiste, cuando se va al contrato, es decir, la licitación se hace en noviembre, se termina el proceso en noviembre de 2013, basado en esa licitación, basado en esa base, o sea, con fundamento en las bases de la licitación. En mayo del 2014 se firma el contrato y entonces en el contrato, en el artículo 6, el punto 656, lo que se habla es de cooperación del contratista. Y dice textualmente que no obstante a todo lo previsto en esta sección, el contratista llevará a cabo sus mejores esfuerzos de forma eficiente y diligente a los fines de asistir a la corporación
a la obtención O sea que de la financiamiento. corporación era la responsable entonces del Exacto. financiamiento. O sea, Pero no habría que hubo habría que investigar, Juan. no hubo licitantes que se retiraron porque no pudieron presentar Claro, oferta de es que era un financiamiento. requerimiento imprescindible. ¿Eh? Era un requerimiento Pero imprescindible. hubo algunas que tengo entendido que incluso se retiraron o fueron descalificadas porque no tenían el Yo financiamiento. creo que sí, pero no recuerdo el nombre de ninguna en específica. Pero eso era un requisito indispensable. Lo grave de todo eso es, ¿cómo fue y quién fue el responsable de que la base de la licitación dice una cosa? Se hace esa licitación y entonces el gobierno accede El contrato a dice firmar otro. un contrato que Que diga no lo establece, contrario. que- Y la comisión presidencial que investiga el proceso le da la razón a Odebrecht y entonces basado en eso, pienso yo, Odebrecht dice, el retraso de la obra y todos sus costos no es culpa mía. ¿Cuál sino será, de la- profesor, el Bueno, resultado? Y de- le da la razón a Odebrecht en la comisión. No pero ahí creo, lo no- dice, la no página tanto, no. 75 ahí, la parte que está verde ahí. En la En 76. el primer párrafo, segundo párrafo. Pero- termina diciendo, Pero lo que ¿Qué dice dice? también el informe es Ajá. que si hay atraso no es por desembolso. O sea, Eso también dijo la CDE. sí, no, está también el informe de... Sí. Lo que habría que ver es realmente cuáles han sido los desembolsos de la obra, o sea, porque en cualquier obra de ingeniería lo normal es lo que se conoce como la acumulación de aportes, te parece a una S, en lo que es parecido a esto que está aquí. O sea, y evidentemente al principio se aporta muy poco y después viene una rampa de aportes y al final vuelve y se aporta poco. Entonces, evidentemente es muy fácil de demostrar realmente si los atrasos se han debido a falta de recursos económicos o a falta de capacidad gerencial en la dirección de la obra. pero Que yo me inclino ¿Qué? más por esto último. Pero, Pero- lo último, y pero- es lo que ha pero dicho la se CDE inclina también. pero, Falta de gerencia Más que en la nada. ejecución de la obra. O sea, pero O sea mira, que una responsabilidad de la Odebrecht. Mira, José Luis, yo he leído esa parte del informe que dice que no ha habido atraso en el desembolso. ujú. Ahora bien, existe un programa de hitos de pago, Sí, sí, ¿qué un es cronograma esto? de hitos de pago. Es esto, que más o yo menos, lo se tengo aquí. grafica así. Sí, y yo tengo aquí ese cronograma, Ujú, por partidas, ujú. fechas, más o menos, o sea, el número de meses, cuando corresponde el pago por cada, hay que hacerle a Odebrecht cuando somete la solicitud en función de ese cronograma. Yo pienso que pudo haber sido fácil para la comisión presentar esa relación que demuestre que ciertamente la CDE ha cumplido con el hito de pago, con el programa de Pero hitos el de informe de pago. la comisión dice que está incluso pagando por encima de los hitos. Claro. Lo que dice, Porque está pagando sobre la base de los lo que dice, 2045 sí, y lo no que de los dice, 1900. sí, pero eso es otra cosa. Lo que está diciendo con eso es cada pago que hace de acuerdo a ese hito se hace dando como referencia a los 2.040 millones de dólares. Y Por no lo los tanto, 1945. que allá en cada Sí, pago conlleva pero un Hay sobrepago. hay un sobrepago, pero eso es una cosa. La otra cosa es si ha cumplido con todos los hitos de pago. Y en consecuencia, por eso que yo digo, la CDE haría bien con publicar cuál ha sido el cronograma, es decir, cuál ha sido la ruta de pago que ha hecho, que demuestre que ella ha cumplido con sus compromisos frente a Odebrecht. Sí, en parte más o menos ese es mi argumento, o sea que realmente hay una forma muy fácil de probar eso y debe parecerse a algo a eso, o sea, la acumulación es como una S, una parte que en la rampa del medio, o sea, en la zona intermedia va más o menos constante y después vuelve otra vez y se detiene, o sea, pero evidentemente la obra tiene un atraso que no es nada más por temas de falta de recursos económicos. O sea, Sino de gerencia. Y eso estará ¿Por qué? determinado Porque por la crisis que ha tenido Odebrecht a yo- nivel internacional. Pudiera ser, pero Pudiera ser. el tema es, entre otras cosas, es que el atraso ya es muy notable porque debió entregar una Pero planta. el atraso es sancionable según el Sí, contrato. Debió entregar una planta en este mes y la otra en septiembre, porque era un mes de diferencia. Y ya se habla de 2019. Para poder hacer eso, debió comenzar la generadora de vapor a probarse, o sea, meter la prueba de presión y demás en el mes de enero, y por lo tanto es muy extraño que no se haya advertido ese enorme atraso y las causas del atraso. Es muy probable que muchos de los hitos y muchas de las actividades en que se divide una obra de este tipo estén sumamente atrasados por alguna razón.
que tendría que especificarse desde el punto de vista técnico también. O sea, no es nada más que un problema financiero. Creo que la comisión estableció en 25 millones de dólares mensuales el costo de los atrasos. Y en el contrato dice más o menos, lo que dice el contrato, son 5 millones de dólares diarios hasta un techo, ¿Cuánto? 500 mil dólares diarios, que son 15 500 millones. mil dólares diarios. 15 millones de dólares al mes, que hasta un techo que es el 10% del valor de la obra de 1.945 millones, el 10%, eso es lo imputable por penalidad. Pero si es así, un año, entonces serían 180 millones. 194.5 No, millones. 194 Sí. sería, Que sería por el un año. 10%, sería el 10%. El 10% le toca. No, no, Porque- digo, Ah, es bueno, que no, si no. es 15, mi- si Sí, es si 15 es 15 millones, son 180. 180 Sí. millones Sí. Al año. Sí. Entonces 2 años ya serían Ya, 360 pero entonces, millones. Entonces está ese techo que está No, no, es puesto. que ese es el máximo que puede imputarse. ¿El máximo? Eso que tú calculaste, los 180 y pico millones. No, Ese sería... son 194.5 millones, ese es el techo. que es el 10% de 1945. Por lo tanto, ese si, es el máximo. si usted Tú está no puedes seguir supervisando sumando por años. esa obra, usted no puede permitir en ningún caso que se atrase más de un año, porque todo el atraso adicional le saldría gratis al contratista. Entonces, si usted está del otro lado supervisando, entonces usted lo que tiene que tratar es que los hitos se cumplan técnicamente. Ah, o sea que Y- el máximo 194 que 0.5 podía... millones, sí. De acuerdo al contrato. Pero de acuerdo al contrato no va ningún cambio por diseños, porque el contratista se hace responsable de cualquier variación en los diseños a partir de del básico que tenían. Y el ¿Y tema qué de pudo la... haber pasado aquí entonces? bueno, es parte de Con relación a los hitos. Yo entiendo que ahí hay muchos temas que tienen que ver con la parte de ejecución técnica de la obra, y a tiempo debió haberse establecido los correctivos, porque no es verdad que una obra se atrasa un año sin que nadie se dé cuenta las razones y los motivos. Digo, Incluso si hay supervisión. sí, hay muchos inconvenientes técnicos en la obra se han presentado que no son imputables al costo de la obra porque es responsabilidad absoluta del contratista, y eso está documentado también. O sea, ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Problema de tener que hacer 2 veces un trabajo por haber quedado mal hecho el anterior, imprevisiones con asuntos de todo lo que es la mecánica de suelo, imprevisiones con relación a todo lo que es el área de puerto. Por eso son problemas del contratista, ¿Y no sería del por falta de contratante. estudio o se hicieron los estudios de suelo suficientes? Se supone que eso era responsabilidad también de hacerlo Del del contratista. contratista y Pero- su experiencia. O sea, Sí, sí. o sea, hay muchos problemas a veces con las obras de ingeniería cuando no se definen bien antes de comenzarlas. Y yo he insistido mucho en eso, porque uno de los grandes problemas que se han presentado en las grandes obras de ingeniería en República Dominicana se debe precisamente a eso. Pero de acuerdo a lo que usted hay una- dice, de acuerdo a lo que ustedes dicen, la penalización debió hacérsela a la empresa constructora, Sí. Sí. no al Estado. Y sin embargo la empresa es la que está reclamando. Porque Bueno. a partir de este mes justamente le toca la penalidad. O sea, entonces es muy curioso también. Ellos se pusieron Se adelante. están que se adelantando. pusieron adelante. Ahora, Pusieron adelante. todo el ejercicio que se ha hecho para decir que esa planta estaba a un precio aceptable, cuando estaba posiblemente pasada entre 200 y 300 millones de dólares, le han dado una coartada A la al empresa. contratista hacer eso, y uno no sabe entonces para quién trabajaban Igual- esa gente que tanto igual- han hecho y tanta publicación Sí, han sí. hecho en los periódicos Diciendo diciendo que que estaba todo eso- un 20% por debajo del precio, un Sí, sí, 30% sí, por sí. debajo del Y precio el, para otro, y nosotros. el otro argumento que le han dado a la empresa es que se había dicho que no se podía prescindir de ellos, pues, que solo ellos deberían Bueno, terminar Pero mira, esa planta, y ahora se habla de que no era imprescindible. hay una pista en la dirección que apunta a José Luis. En las declaraciones de Bichara la semana pasada, él hablaba, creo que, de que tal aspecto de construcción va en un 90 y tanto %. Ujú. Hay otros tanto, pero acá había un aspecto clave de ingeniería y de la construcción realmente de la planta, que estaba en un 50%. Fíjate, él no dio detalles, no fue muy específico, pero las responsabilidades en la construcción de ese proyecto están divididas en 3. Está dividida en 3. Odebrecht tiene el 35%, Tecnimont 35% y Ingeniería Estrella un 30%. Pero Ingeniería Estrella tiene responsabilidades específicas en la construcción. Tecnimont también, que están asociadas
al turbogenerador, a la caldera. Digamos a los aspectos más técnicos. A los aspectos técnicos, digamos. fundamentales. Pero el consorcio tengo entendido estrella que es a los aspectos de ingeniería civil. Perfectamente. Pero tengo entendido que, según vi el acuerdo consorcial y otras informaciones, tengo entendido que Odebrecht iba a tener la responsabilidad de lo que se llama balance de planta. Y es muy probable, por lo que dice Bichara, que justamente ese sea el aspecto que tenga el 50%, lo que significa el mayor retraso en la terminación y construcción de la obra. Ahora, eso puede estar asociado. ¿Cuál aspecto sería? El aspecto de finalmente armar la planta. Armar la planta. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Oiga lo que yo le voy a decir. Odebrecht no tiene ninguna experiencia en construcción. Bueno, de hecho, Odebrecht tuvo un problema con una planta. O sea, Odebrecht no tiene ninguna experiencia en ese tipo ¿Dónde fue? En Colombia, creo que fue. Sí. No, en Ecuador, que se la multaron y finalmente tuvo que buscar dinero para hacer las reparaciones porque la planta no encendió cuando fueron Entonces, encendidas. es muy sintomático que aquellos otros renglones estén en 90% de finalización y que ese está en 50% de finalización. Pero eso es lo que define la ruta crítica de terminar la planta. No, claro, porque es el aspecto fundamental. Entonces, sin eso no hay planta, definitivamente. Sí, pero es como dice Moreno. Sí. Esa es la ruta, la parte, digamos, el montaje, el ensamblaje, ya, digamos. Tú tienes toda la pieza, construiste la base sobre la cual lo vas a montar. La ingeniería tú lo hiciste. Y entonces viene en la etapa esa clave y te puedo dar de todo ensamblar la planta y ponerla a funcionar. Todo el dinero del mundo y tener toda la gente Si en la tú no obra, sabes, no lo haces. no lo haces. Eso es cierto. Si no lo sabes, no lo haces. O sea, balance de planta aunque tenga dinero, tiene el dinero y tiene los ingenieros y tú no sabes hacer no, el pero ellos trabajo. contratan, deben haber contratado. No sabemos que sí, pero queremos decir que es muy Pero sintomático. lo que hay que ver es... No estará haciendo eso. No, porque no es su Lo que hay responsabilidad. que ver es... No es que es su responsabilidad. Si la sede... No es, pero no estará contratada para hacerlo. No creo. Tecnimont, en general, su experticio mayor es en la parte de supervisión de obras de ese tipo. No de construcción, sino de supervisión. No, pero ellos también ellos han construido mucho. Pero esa parte tiene que estar definida. Pero el Estado que tiene su supervisión ahí, ¿verdad? También tiene su sugerencia supervisión. Ahí. ¿Por qué el Estado no se de dio las principales cuenta plantas de carbón de a Chile tiempo y Brasil, de este retraso e hizo las advertencias correspondientes tomando en cuenta el mismo contrato que tiene con la empresa? ¿A qué atribuyen eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Hay un descuido gerencial? Por eso es lo que le achaco eso a problemas gerenciales. Pero el problema gerencial, pero también lo que tú decías. O sea, ¿cómo es posible que con la afamada de 100 años Stanley Consultant se produzcan estos tipos de situaciones y no se haga ninguna advertencia? Es decir, la sede y el gobierno prefieren pasarse 8 meses en una publicidad copiosa anunciando la venida de la solución del sector eléctrico basado en Odebrecht en Punta Catalina y que eso estaba garantizado. Y sin embargo ahora nos destapamos con que hay un problema acumulado de más de 708 millones de dólares. El Estado la CDE tiene un contrato con la Stanley. 25 millones de dólares para la supervisión técnica de la construcción. Eso es con la Stanley. Stanley Consultant Stanley Consultant, según ellos mismos, y en el informe incluso se lee, ellos son los ojos de la CDE en el sitio. Pues parece que están ciegos. Pero parece que están ciegos. Le cayó arena. No hubo forma de advertir nada de eso. Y ahora nos encontramos con que Villara dice que la construcción está en un 50%, la parte sensible de la construcción. Exacto, entonces por eso no y se ha que el cumplido. puerto no ha terminado porque hay que hacer otro puerto. Entonces, ¿cuál fue la supervisión? Y yo vuelvo y digo, ¿por qué ahora no se le da un informe completo, sincero a la sociedad dominicana de qué está pasando en Punta Catalina? ¿Cuánto ha invertido la CDE por su cuenta y cuánto le ha dado a Odebrecht y cuáles son los aspectos y quiénes son los responsables de esas fallas? Los problemas financieros, los problemas gerenciales, los problemas técnicos. Es lo que corresponde hacer ahora. José Luis, economista. Ingeniero. Pero tú no eres economista también. No. Bueno, tengo algo de eso también. Pero tú has incursionado más en la economía que Antonio.
Dino, ¿cuánto va a ser el costo de finalmente de la planta Bueno, hasta ahora? fíjese, por eso es que yo insisto en el tema de cuál era el valor inicial, ¿verdad? ¿Por qué se debió, por cuánto se debió contratar la planta? Y el tema es que se contrató por un valor bastante por encima de lo que debió contratarse, Contrario a lo que dice la propaganda. porque era un proyecto llave en mano. Posiblemente siempre los proyectos llave en mano, el contratista hace un colchoncito por cualquier imprevisto, porque sabe que no puede después venir con que esto no estaba. Pero Porque lo pusieron en el sí, contrato, exacto. pusieron que sí podía revisar En costos. algunas situaciones, pero no, por ejemplo, con el tema de los diseños, no pueden alegar problemas de diseño. El tema del muelle es otro caso, porque ahí lo que se ha hecho es un muelle multiuso, es decir, no es nada más que un puerto carbonero, sino que también va a servir para otras cosas. Por eso cuando se decide hacer el puerto multiuso, en alguna manera yo lo que le había ya en otros escenarios discutido de que no podía ser parte de la obra 100%, porque es un muelle que va a servir para otros usos, no solamente para la descarga del carbón hacia la central de Punta Catalina, y que lo que debería cargársele a la central de Punta Catalina son las facilidades de descarga del carbón y no todo lo que es el valor del muelle. Se quiso hacer dos en uno, ¿verdad? Y evidentemente eso trae muchas complicaciones hasta para hacer comparaciones. Después siempre dije que las comparaciones económicas no se hacen en base a que allí se construyó de tal forma y aquí se construyó esta planta, sino que hay que ver si las características son iguales. Y en una planta de carbón, el tema de a qué norma ambiental responde, se va a agregar un costo que va de un 58% hasta a veces hasta un 80% del valor base, dependiendo de la norma ambiental. La norma ambiental que estamos usando aquí es ninguna, pero sí hay un compromiso ambiental que es casi el doble de lo que es la norma europea, en casi todos los aspectos, excepto en el de partículas sólidas, que la de aquí es 40 y la norma europea dice 30, o sea, después todos los demás, y casi todas las plantas de Sudamérica usan la norma europea y por lo tanto no son comparables, los costos unitarios no son comparables, así no se hace una evaluación ni comparación de plantas en ninguna parte del mundo, nada más que se ha hecho aquí. O sea, lo que se hace es un peritaje y si se va a determinar cuál es el valor de la planta, se coge componente por componente y se hace un análisis de cuánto es que cuesta cada uno, similar a algo que hicimos en un panel que se desarrolló en Baní en el año 2014, cuando estaba comenzando todo este tema. Y no es lo mismo, o sea, la planta de Punta Catalina que una planta que se está construyendo en Panamá. Y la de Panamá costó en lo que es el valor unitario de energía bruta, como $2.300 el kilo instalado, y la de aquí está muchísimo más. Entonces, ¿Y la de aquí? mucho más de eso, o sea, por eso es que daba una diferencia aproximadamente de $300 millones con relación a lo que debió ser. Eso es lo que tú estimaste Sí. ya aquí había dicho bastante antes tiempo, que, entonces, que el sobrecosto sí, era 300 sí, millones de dólares. Yo de ahí yo no me voy a salir porque es lo que da técnicamente, o sea, el análisis. ¿Y en cuánto evidentemente, podría terminar como va la cosa? podría terminar en cualquier valor, el asunto está si realmente es admisible o no cualquier reclamación. Bueno, O sea, aquí se dijo que esa planta iba a salir por 3.000 millones de dólares. Hubo gente que parecía radical y a veces, pero al paso que vamos ya si están reclamando 700 y millones puede más. salir muchísimo Y hay más 2 porque- años de retraso, pues pero los el- costos financieros se van a disparar y saldrá por los 3.000 millones. Porque entonces. el tema está en eso, o sea, de que la alerta debió ser cuando los hitos, esos que se mencionan, por allá por diciembre del año pasado, enero, no se habían cumplido, y evidentemente debió Ya comenzar. en enero del año pasado. Ya en enero de este año, diciembre del año pasado. De este año, porque Sí. en diciembre fueron Ajá. las primeras versiones de que iban a pedir, ya que estaban, Sí. que la Odebrecht estaba registrando un sobreprecio, que Sí. iba a reclamar Pero una... porque eso es una costumbre.
vamos a decir, y si uno analiza las otras obras, usted va a ver que es lo mismo. O sea, Pero se hablaba de 300 eso- millones. A eso yo le llamo corrupción técnica. Y después se habló de No 400. tiene que ver con y otra- ahora aparecen 700. O sea, es como si, por ejemplo, un maestro constructor le dice que le va a arreglar su casa, le va a hacer una Lo modificación en su único casa. es que las circunstancias, Ajá. el contexto ha variado. Sí. Antes lo hacían, lo aplaudían, le daban su cuarto Sí. y ya. Ahora es muy difícil que lo puedan hacer Sí, y, con una ciudadanía como exacto, y que realmente, vigilante como la que y tenemos que hoy. realmente por eso me parecía muy extraño toda la campaña de decir que esa planta es más barata y se hacían comparaciones con algo que Bueno, era Antonio, incomparable. el problema Mira, es... yo sí. quiero decir algo respecto a eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice José Luis. Se echa mucho de menos cualquier evaluación seria Ujú. que ni el informe de la Comisión Presidencial ni los evaluadores económicos de la licitación en el análisis de la oferta económica, a pesar de que la oferta económica presentada por los que participaron tenía los detalles de los costos por renglones, Sí. no hicieron ninguna referencia a la bondad o no de los costos por renglones propuestos. Me explico. Los costos que tienen que ver con la construcción de edificios, Sí. los costos que tienen que ver con la caldera, los costos asociados a control y electricidad, esas cosas, sistema eléctrico, etc., esos costos debieron ser verificados o contrastados contra valores más o menos estándar. Hasta los costos No hay- de recursos humanos. no hay que nada se, de eso. Que Lo- se dijo, yo recuerdo que en el Nuevo Herald de Miami publicaron una información Ok. burlándose de los costos Perfecto. que iban a pagar más que el presidente de Estados Unidos a mucha gente. Y Lo que obreros. hicieron fue al final, con 2 o 3 días así de improvisación, sacaron un llamado licitante virtual, tomaron un valor de una planta de Estados Unidos, Que no se podía tomar así, calcularon el precio promedio nivelado y dijeron, bueno, vamos a comparar esto, vamos a calcular el de lo de para que... con que los se- salarios que se pagan en Estados no, y Unidos. los salarios, los impuestos, pero además incluyendo renglones que no corresponden a un contrato, como los terrenos en Estados Unidos, como el pago de los impuestos en Estados O Unidos. la norma ambiental de Estados La Unidos. norma ambiental, la previsión, todo eso. Entonces, en realidad, yo siempre he sostenido que esos análisis, esos costos y el informe y las evaluaciones que hicieron las 3 firmas evaluadoras económicas no resisten el más mínimo análisis de ningún especialista serio, técnico sobre el tema. Sin embargo, ellos se fueron a las comparaciones después con otra planta. Y ahí, como dice José Luis, es un error, solo que uno tiene que demostrarle que en las propias comparaciones cometieron errores. Yo le voy a decir lo último, Juan Bolívar. Mira, Juan Bolívar, hay muchos ejemplos de plantas, de proyectos de plantas termoeléctricas en el mundo y de otro tipo que han costado 100%, 75% y 60% más allá de los costos iniciales previstos. Yo tengo mi temor de que este conflicto entre Odebrecht y la CDE pueda extenderse hasta un nivel de que haga insoportable el costo final de Punta Catalina. Porque Odebrecht está hablando de 700 millones de dólares y eso llevaría... Y la CDE dice que ni un peso más. Pero óigame, Entonces, entre si entran esas en- dos, es entre el 0 y el 700 millones de dólares. ¿Qué hacer? Pero no es eso, Juan Bolívar, el problema es el siguiente. Y si se van a un conflicto, un litigio, de un arbitraje internacional. Bueno, por eso, Eso una se de puede la- extender una- 2 o 3 años. Y 2 Sí, o 3 años. Yo dije que por lo menos un año. Bueno, Por la magnitud, porque normalmente se cogen 2 años un arbitraje. sí, Pero dada la magnitud, probablemente tomen en cuenta eso para hacerlo más ágil, la magnitud del dinero involucrado. sí, pero el gobierno dominicano tiene un acuerdo con Odebrecht, el acuerdo de homologación, Sí. que le garantiza cierta impunidad a Odebrecht, pero yo soy lo que creo, y un abogado experto en derecho administrativo puede hablar con más propiedad que yo, que debe haber la posibilidad de que el gobierno pueda zafarse de Odebrecht. Bueno, Si el gobierno puede denunciar porque Odebrecht no ha entregado los Perfecto, detalles que perfecto. se comprometió de nombre, de instrumento de pago, de cómplice, gobierno de no tiene todo lo eso, que ¿no? dice. Habían como 8 o 10 ítems de lo que iba a entregar la Odebrecht y no lo ha entregado y dice que el gobierno podía denunciar si no cumplía. Sí. Entonces nos vamos a remitir ahí entonces, Perfecto, probablemente. pero eso se puede resolver en lo que se refiere a la legislación nacional. Ahora Odebrecht Va entonces va a a ir ir a a la- la Corte a la- Internacional. Y ahí
se puede extender. Eso pasó, mire, eso pasó Pero con la Jaguar Odebrecht Energy está en tan Guatemala. débil internacionalmente que a lo mejor no evada ir a una Pero ¿qué conciliación. Pero ¿y qué tiene que perder Odebrecht? ¿Eh? Odebrecht puede ir a cualquier lugar. ¿Qué tiene que perder Odebrecht? Pero se Norberto puede- está preso. Sí, se le puede demandar por incumplimiento. Se le de- puede demandar por incumplimiento, pero quiero decir que es un litigio que le puede Pero llevar es a al un revés, retraso ella está sustancial demandando de al la obra. gobierno. Ese Pero es el gran mientras problema. tanto, la Señores, obra se puede seguir ejecutando con otra Pero entre empresa. esas dos Sí, cifras, pero para ejecutar la obra con otra empresa tiene que entre esas resolver- dos cifras puede tiene que haber una resolverse el estatus de transacción. Odebrecht en el proyecto. Antonio, Claro. mi planteamiento es que realmente lo que se hablaba era de entre 300 y 500 millones de dólares. Y la sorpresa es que presenten 700. Mi planteamiento es, ¿no será que eso es para después bajarlo a 400 y entonces decir que hemos logrado Pero a defender uno- el interés nacional reduciendo en 300 millones de dólares las pretensiones de esta empresa? Podría ser, pero eso se puede dar porque en este país se ha demostrado que cualquier cosa se da. Pero yo creo que usted no puede estar hablando de 700 millones de dólares y después decir que son 300, 400. bueno, ¿Por qué? Bueno, para la Por- empresa le va a resultar muy difícil decir de 700 a 0. ¿Por qué? Porque usted sabe qué sucede algunas veces, sobre todo con algunas responsabilidades. Algunas veces esas variaciones es a expensa de la reducción de determinada capacidad de la obra misma. Sí. ¿Entienden? Entonces, Sí, sí. Bueno. ese es un problema No que acabó el tenemos. Que quede después oculto ahí. Muchas Exacto, gracias. exacto. Vamos a agradecer muchísimo la comparecencia hoy del ingeniero Antonio Almonte, ingeniero nuclear y académico, coordinador de los asuntos de energía del Partido Revolucionario Moderno, y de José Luis Moreno San Juan, analista del sector de energía y asesor del Observatorio de Energía de la Universidad Autónoma No, de Santo Domingo. de la rectoría. Y De de la la rectoría. rectoría de la universidad, que ha estado también vinculado al pacto eléctrico. Ese es otro tema ¿Eh? que podíamos tratar. Otro tema que está pendiente también, ese tampoco se ha resuelto. Muchas gracias. Gracias.